¿Eres una persona a la que le cuesta mantener la atención? ¿A la que vive en un mundo de distracciones y que sientes que no mantienes la concentración cuando quieres trabajar, cuando quieres leer, cuando quieres estudiar? Perfecto, Fiera, pues vamos a por un nuevo resumen del libro. En concreto vamos a por la tercera parte del libro del valor de la atención de Johann Hari, que ya te he traído la primera parte y la segunda parte. Escúchalas si no las has escuchado porque son súper interesantes. Y esta va a ser la continuación de las dos anteriores, ¿vale? Así que vamos allá. En las anteriores partes comentábamos las anteriores causas que nos comentaba el autor de por qué perdemos la atención, ¿vale? Que habíamos comentado ya 6. Y vamos a ir a por la séptima causa y a por diferentes causas. Antes de todo, te recuerdo que si te gustaría mantener al máximo tu concentración para ser capaz de leer un libro en menos de una hora y retener mucha más información, como lo hago yo, tenemos el evento de Lector Feroz en 3 días, que es un evento en el que te enseño esta habilidad de ser capaz de leer un libro en menos de una hora reteniendo más información. Aquí trabajamos, por ejemplo, mucho en este evento la parte de la atención, la concentración, porque si no es imposible leer un libro en menos de una hora. Y también para retener más la información, pues como ves, yo me guío mucho de los mapas mentales que estás viendo por aquí, que básicamente es la estrategia que ya no solamente en una hora te lees el libro, sino que tienes un poco el resumen completo el resumen completo, ¿no? Por así decirlo, de la información. Así que, ¿te parece? ¡Comenzamos! Estaba con mi hija ese día. Habíamos planificado una preciosa tarde. Estaban leyendo los dos un libro juntos. Y ella llegó a una página en la que se preguntaba: si pudieras tener un superpoder, ¿cuál escogerías? Mientras ella se lo pensaba, Nir recibió un mensaje de texto y empecé a mirar el teléfono y dejé de estar totalmente presente con ella. Al levantar la vista, vio que la niña ya no estaba. La infancia está hecha de pequeños momentos de conexión entre el niño o la niña y sus padres. Si nos lo soltamos, ya no habrá marcha atrás. Con esta parte, con este contexto, con esta situación, comienza el siguiente capítulo y comienza la causa 7, que ahora te voy a comentar. Creo que es bastante representativo un poco esta situación, ¿no? De al final lo que nos está afectando este tipo de trastornos, ¿no? De los dispositivos, las distracciones, que ya no solamente perdemos más concentración, sino que nos estamos perdiendo momentos vitales de nuestra vida, de nuestros familiares, que no vamos nunca a poder recuperar, ¿vale? La causa número 7 dice que es el surgimiento optimista cruel. Y esto básicamente también vuelve a sacar a la palestra el debate de si los cambios que tenemos que hacer para solucionar este problema son cambios individuales o deberían ser cambios más colectivos a nivel de sociedad. Dice que todos los desencadenantes internos son los que generan nuevos hábitos y nos dice que tratemos de generar una separación cuando hay un desencadenante, cuando hay un impulso, generalmente va una conducta. Imagínate que tienes estrés y miras el móvil, pues generalmente está asociado, ¿no? Ese síntoma, ese desencadenante interno, el estrés, el agobio, con la conducta que sería, imagínate, abrir Instagram. Pues dice que tratemos de coger distancia, de que digamos, oye, vamos a tratar de coger distancia entre el impulso, ver, analizar, vale, tenemos este impulso y casi de esa manera va a ser más fácil que nos realicemos esta conducta de manera tan automática. ¿Qué recomendaciones prácticas nos da en este aspecto? Tratar de esperar 10 minutos desde el impulso hasta que realicemos la conducta y ver si realmente tenemos esa sensación de necesidad de realizar esa conducta. Controlar el horario que tenemos, es decir, ponernos un horario, incluso establecer en qué horario vas a mirar móvil, contestar correos electrónicos, ese tipo de tareas muchas veces que las hacemos de manera automática, pues tratar de añadirles un horario y solamente utilizarlas en ese horario concreto, ¿vale? También modificar el tema de notificaciones, quitar todas las notificaciones que tengas para que no sea un impulso extra, para que no sea un desencadenante de, ostras, te suena la notificación porque te ha mandado un mensaje, voy a abrir Instagram. Pues, modificar todo eso y que no te salga ninguna notificación. Darse de baja de listas de correo, pues para que te lleguen cuanto menos correos electrónicos mejor. Nos pone también el ejemplo de por qué el 95% de personas que pierden peso, que hacen una dieta, acaban recuperando el peso al cabo de entre 1 y 5 años. Que este es un dato que yo lo manejo muchísimo. Incluso es el subtítulo de mi libro, del libro que he escrito yo, El mito de adelgazar. En este caso yo he puesto por qué 9 de cada 10 personas que pierden peso lo acaban recuperando y qué hacer para no recuperarlo. Pues nos saca un poco este dato a la palestra, ¿no? Y nos dice que esto, uno de los motivos que nos dice por los que ocurre esto, básicamente es porque estamos en un entorno, en un contexto, al igual que
vivimos en un entorno obesogénico, que por mucho que queramos hacer dietas, pues constantemente tenemos disparadores, eventos sociales, comidas ultraprocesadas, nos movemos muy poco, todo eso hace que sea muy fácil que acabemos recuperando el peso perdido. Pues lo que dice es que con el tema de la atención ocurre exactamente igual. Vivimos en un entorno llenísimo de distracciones que por mucho que nosotros hagamos de manera individual la labor y el esfuerzo de desactivar notificaciones, pues un poco los consejos que hemos dado ahora, pues que aún así se nos vuelve muy difícil. Por eso un poco ese debate, ¿no? En plan, oye, esto debería ser solucionable de manera individual, cada uno, pues como estás haciendo tú. Estás viendo, escuchándome a mí este resumen para que te dé consejos de cómo mejorar la parte de evitar distracciones. O en cambio, debería ser algo colectivo a nivel de sociedad, que debería haber cambios estructurales, cambios de muchas cosas, para que no tengamos este entorno lleno de distracciones, ¿no? Nos da un poco esa idea durante todo el libro, y aquí pues le da un poco como un refuerzo, ¿no? Que al final nosotros de manera individual vamos a ser capaces, pues va a ser muy difícil, ¿vale? Luego nos dice que muchas veces buscamos siempre la evitación, es decir, ese tipo de desencadenantes internos, ese tipo de sensaciones de malestar que nos producen agobio, estrés, cualquier tipo de emoción negativa, muchas veces la evitamos, pues la soledad, por ejemplo, la evitamos para solventar ¿cómo salgo de este momento incómodo? No nos gusta, ¿no? Esta sensación. Entonces, para conocerte mucho mejor, trata de identificar qué emociones son las que te desencadenan que tú acabes recurriendo a eso, a consultar el móvil, redes sociales, en qué momentos. O sea, trata de decir, ostras, he abierto redes sociales, yo quería estar estudiando y me ha llevado a mirar el móvil, qué es lo que me ha desencadenado eso. Entonces, poco a poco, de esa manera te vas autoconociendo y creo que, oye, que viene muy bien y que de esa manera, quieras que no, pues va a ser más fácil que le puedas poner mejora, básicamente. Ejemplos de cómo la sociedad podría mejorar la parte de la pérdida de peso, ¿no? Que es lo que se podría hacer cambios a nivel de sociedad, a nivel de estructural. Pues dice que se podría abaratar las comidas frescas, las verduras, encarecer la comida basura para que sea menos accesible, disminuir factores que llevan a estrés, ya que muchas veces comemos como una manera de reconfortarnos, ciudades en las que se pueda caminar o ir en bicicleta más fácilmente, prohibir anuncios publicitarios de comida ultraprocesada para niños. Pues bueno, son cambios que al final estarían modificando y haciendo que vivamos en un entorno mucho más saludable y que por ende acabemos teniendo un peso más saludable sin necesidad de que de manera individual tengamos que recurrir a tener que hacer una dieta, a un nutricionista, a un entrenador, etc. Entonces, bueno, es un poco lo mismo, ¿vale? Y nos dice que al igual que perder peso en nuestro entorno es muy difícil, nos hace el símil de que es como querer subir unas escaleras mecánicas que van en dirección hacia abajo. Pues dices, pues la mayoría de personas no van a poder, a no ser que hagas un sprint y hagas un esfuerzo monumental y consigas vencer a esa corriente contraria a ti, ¿no? Las escaleras mecánicas van hacia abajo y tú vas hacia arriba, a no ser que seas una de esas personas muy minoritarias que consiga hacer un sprint y llegar hasta arriba, pues la mayoría de personas se va a quedar por el camino y va a ser incapaz de subir arriba, ¿no? Pues que es un poco lo mismo y que con la atención ocurre exactamente en lo mismo ejemplo que con el problema del sobrepeso, ¿vale? Que al final, a problemas personales deberíamos buscar cambios personales, esa es la solución. Entonces un poco el debate, ¿no? La pregunta que nos lanza y que yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Y nos dice, primeros atisbos de la solución perfecta, es decir, ¿cuál sería un poco esta solución perfecta? Y ya nos dice algún ejemplo de cosas que se podrían, pues lo mismo, plantear como una posible opción, y todas van a nivel de cambios estructurales, cambios en la sociedad, ¿vale? Porque hemos visto que de manera individual es muy difícil y vamos contracorriente. Nos dice, pues oye, se debería prohibir el rastreo de datos con el fin de modificar nuestra conducta. Pues ese tipo de, al final, las aplicaciones, ya sabemos todos, que analizan mucho nuestra conducta, nuestros datos, qué comportamiento tienes tú dentro de las redes sociales, qué es lo que más te engancha, qué es lo que te llama la atención, para modificar el algoritmo y todo, y que cada vez te atrape más la atención. Pues esto debería estar prohibido o no debería estar prohibido. También, oye, pues sería igual interesante, porque al final, ¿por qué las redes sociales al final es una empresa? Lo que busca la empresa es crecer, ganar más dinero, etc. En concreto, las redes sociales, ¿cómo ganan dinero? Pues captando tu atención para mostrarte más publicidad. Entonces, se las ingenian para que tú estés el mayor número de tiempo posible dentro de la red social. ¿Vale? Entonces nos hace la pregunta, oye, ¿sería interesante quizá plantear un modelo de suscripción? Pues oye, vamos a
pagar 50 céntimos o 1 euro al mes y gracias a esto pues ya no tienes que, todos los usuarios, ya de esta manera ya no tienes que depender de los ingresos por publicidad y ya no tienes que comerte dando el coco ni crear un algoritmo que enganche tanto a los usuarios porque tus ingresos han aumentado muchísimo porque todo el mundo contribuye y gracias a que contribuyes pues estás en una red social más sana a nivel mental. Pues bueno, es un ejemplo, ¿no? También que nos pone una posible solución. Habría que desactivar el scroll infinito o incluso te podría dar la opción como usuario, oye, quiero desactivar el scroll infinito, al igual que ya te da otras opciones y que te hace un conocedor del tiempo de uso que tú utilizas la aplicación, pues oye, podríamos hackear y cada uno modificar la aplicación para tratar de tener una aplicación menos que nos enganche menos, pues por ejemplo, ¿no? Deberían crear las páginas más lentas para que tengamos como un poco más de espacio, como hemos dicho antes, y que no nos inmersamos de manera automática en las redes sociales. Pues probablemente si la navegación fuese más lenta, más molesta, pues diríamos fácilmente, oye, pues mira, que dejo de hacer esto, me he dado cuenta que no tendría que estar aquí y ya no estoy inmerso, ¿vale? Pues sería otra opción. Bueno, pues son diferentes opciones que nos plantea que, oye, pues quizá a nivel de sociedad pues se deberían hacer este tipo de cambios, ¿vale? En la causa número 8 de por qué tenemos menos atención. Ya hemos visto diferentes causas, vamos a por la 8. Y en esta concreto habla del estrés, ¿vale? Que se dispara y desencadena la alerta. Es un poco en relación a lo que te he comentado antes, ¿no? Cómo funcionamos a nivel de hábitos y cómo muchas veces una desencadenante interno, una sensación interna de malestar, de soledad, de agobio, de ansiedad, la que sea, pues hace que la manera de sentirnos bien es, pues, recurriendo a una gratificación instantánea. Las redes sociales nos generan dopamina porque satisfacen necesidades humanas del cerebro, de bien sea aprobación social, bien sea de que nos han contestado un mensaje, bien sea de esa búsqueda del cerebro cazador, del recolector que hemos sido siempre, y es como haber nueva información constantemente, etcétera, ¿no? Entonces, el estrés lo plantea como un posible problema. Y hicieron diferentes estudios, que el libro está lleno de estudios, en los que pues, planteaban, ¿no? Oye, ¿con qué problemas te sientes identificado? El 48% de las personas se identificó con la problemática del estrés. El 48% de las personas también se identificó con un problema a nivel de situación vital, bien sea porque hubiese tenido hijos o bien sea porque estaban envejeciendo. El 43% vio un problema a nivel de dormir, que tenía problemas para dormir, que ya hemos visto en capítulos anteriores que esto era una gran problemática a nivel de la atención, ¿vale? Cuando descansamos mal, nuestra atención se ve muy mermada. Y un 37% vio que tenía problemas con el teléfono, ¿vale? Con el uso del teléfono. Y se ha visto que cuanto menos estrés tenemos, más atención profunda vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, al final, controlar el estrés, tratar de no tener estrés en nuestro día a día, pues es algo que va a hacer que tengamos mucha más atención profunda. Incluso una parte muy interesante, bueno, se ha visto que cuando más descansamos, pues también mejor atención tenemos. Y nos comentan muchos estudios que se establecieron, que se hicieron en diferentes empresas en referente a darles más descanso a sus trabajadores. En concreto van todos en la línea de disminuir las jornadas laborales. Se vio como una empresa pasando de 5 días a 4 días a la semana de trabajo, que obviamente a los trabajadores se les decía, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a probar 3 meses a pasar de 5 días de trabajo a 4 días a la semana. Si durante esos 3 meses vemos que, oye, que la productividad se mantiene o aumenta, pues esto lo mantendremos y tú disfrutarás de un día más de vacaciones a lo largo de la semana. Pues bueno, se vio que los trabajadores rendían mucho más trabajando 4 días a la semana que 5, porque al final tenían ese incentivo de decir, ostras, mira, vamos a trabajar 4, de esa manera libramos 1, gracias también a librar un día más, pues tenían más descanso, podían dedicarle tiempo a otras cosas que también son importantes para la salud mental, y que se sentían mejor, que eran más productivos, que disminuyeron un 35% el uso de redes sociales durante el tiempo de trabajo. Para que te hagas una idea, esto se ha hecho en muchas empresas y se hace en muchas empresas, por ejemplo, en Japón, en la empresa de Microsoft, o sea, no en cualquier empresa, en Microsoft, en Japón, en 2019 la jornada laboral pasó también a 4 días y esto hizo que aumentase un 40% la productividad. O sea, disminuimos un día de trabajo de 5 a 4 días y aumenta un 40% la productividad. Yo creo que esto da bastante que pensar
Y a mí personalmente, que yo soy una persona muy de, oye, pues si estás cumpliendo los objetivos, ¿para qué narices vas a estar más días, más horas trabajando si con menos horas es capaz de cumplir los objetivos y aumenta la productividad? ¿Qué sentido tiene que emplees más tiempo? Pues yo soy súper partidario de esto al final, que al final es que el mundo funciona así. Tú por mucho que estés 8 horas sentado en la silla viendo cómo pasa el reloj, pues no tienes por qué estar cumpliendo tu trabajo, ¿no? Entonces, a mí este tipo de estrategias a nivel de, pues bueno, de mejorar la salud de las personas y a nivel de productividad, me parecen muy buenas y muy positivas. También en Toyota disminuyeron 2 horas la jornada laboral de cada día. Y se vio, con ese cambio, empezaron a producir un más 114% y aumentaron un 25% los beneficios, disminuyendo 2 horas la jornada laboral. Imagínate que te dejasen trabajar 2 horas menos y te dicen, oye, mira, si haces lo mismo, o sea, si cumples con lo que tienes que cumplir en 6 horas en lugar de con 8, te puedes ir a casa antes. Joder, pues tú espabilarías y dirías, venga, tiene que estar hecho esto en 6 horas, casi me voy a casa antes, me da tiempo a entrenar, me da tiempo a pasar más tiempo con mis hijos, etcétera. Pues a mí por lo menos me parece una maravilla este planteamiento y yo sin duda lo incentivaría mucho más. Igual en todas las empresas no se puede, justo el otro día salía en la conversación un poco este debate y quizá en empresas sí que es verdad que están de cara al público, pues al final tú tienes que dar un servicio de cara al público. Imagínate una tienda de ropa, tienes que estar ahí, ¿no? Atendiendo al público, entonces tienes que estar un número de horas porque simplemente estás ahí por si viene un cliente, pues para poder resolverle dudas, etcétera, ¿no? Pero bueno, que otras muchas empresas, pues probablemente sí que se podría hacer y en todas sería darle una vuelta de rosca. Entonces, recopilando un poco las herramientas que ya nos han dado hasta ahora para mejorar nuestra atención. Hemos visto que nos decían que el multitasking no funciona, entonces hay que tratar de dedicarse a una única cosa, ¿vale? A una sola cosa. Que dormir más es fundamental para mejorar la atención, ya lo hemos visto, es una parte muy importante, entonces hay que dormir más y dormir mejor. Nos dice que leamos más libros, que sabes que si quieres leer más libros, en concreto, devorarte libros en menos de una hora, tienes mi evento de lectura, El Lector Feroz en 3 días, que para mí es una pasada. Bueno, ya ves toda la información que te saco, pues leyendo libros en menos de una hora, y la capacidad que tienes de aprender, de mejorar en tu día a día en el área que tú consideres. Y por último, la de dejar también tu mente divagar, que ya hemos visto que también no siempre hay que estar concentrado haciendo cosas, sino que el tiempo de descanso, el tiempo de desconexión mental, muchas veces nos hace que se conecten ideas que ya tenemos y que nuestra creatividad, nuestra productividad mejore. Así que vamos ahora a por la causa 9 y 10, que dice que nuestras dietas empeoran y que ha aumentado la contaminación. Y que esto también dice que tiene bastante relación con una disminución de la atención. En concreto, dice que la dieta que solemos llevar, que al final, como todo en la vida, como en el problema del sobrepeso, el contexto en el que hemos vivido durante miles, millones de años, hasta hace lo que viene siendo 3, 4 generaciones, ha cambiado de manera radical al contexto en el que vivimos ahora. La alimentación, mismamente que llevaban tus abuelos, mis abuelos, no tiene nada que ver con la alimentación que llevamos hoy en día, con la alimentación que lleva la mayoría de gente. Antes no había esta disponibilidad tan grande de alimentos ultraprocesados en el supermercado. Pone el ejemplo en el libro de que cuando tiene recuerdos de su infancia, cuando iba a comer a casa de sus abuelos, sabía que todo lo que estaba en la comida venía de la huerta, se podía comer. Eso es decir, no te planteabas si era un alimento saludable o no, porque venía de la huerta. O sea, ¿cómo no va a ser saludable? Y que hoy en día, pues que es al revés, que tienes que dedicarle mucha atención si quieres preocuparte de tu salud, en ver qué alimentos estás comprando, si son saludables, si te convienen, si no te convienen, etcétera, ¿vale? Dice que la dieta que llevamos hoy en día constantemente nos produce picos y desplomes de energía, es decir, cuando consumimos una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares refinados, harinas refinadas, pues que al final nos produce picos de glucosa y de insulina, eso nos da energía, pero luego vuelve la insulina, vuelve la glucosa por los suelos, baja la energía, que los niños cuando van antes de ir al cole, pues un desayuno muy habitual es típico colacao con cereales con galletas, que está repleto de azúcar, o tostadas con pan blanco, que están repletos de azúcar, y que es normal que tengan esta falta de energía en su mañana, ¿vale? Nos dice que también tenemos una falta de nutrientes, porque los productos que consumimos hoy en día pues también están llenos de conservantes, de pesticidas, de historias, que al final ya no es tampoco lo mismo, pero también sobre todo porque consumimos mucha menos productos de origen vegetal y productos reales, por así decirlo, que nos aportan al final muchísimos nutrientes, que a nuestro cerebro
le sienta muy bien el omega 3, por ejemplo, y que le hace estar feliz, y que el omega 3, por ejemplo, pues es lo que tenemos principalmente de pescados azules, que muchas veces pues cada vez se consume menos pescado, etcétera. Que también, como consumimos tantos alimentos ultraprocesados, los alimentos ultraprocesados están diseñados también en la industria, ¿ves? Al igual que la industria de las redes sociales estudia oye, quiero que pases mucho tiempo dentro de mi red social, porque yo voy a ganar más dinero, pues ¿qué hacen los alimentos ultraprocesados? Oye, yo quiero que me compres a mí, y yo quiero que te enganches a mi producto para que me compres el mayor número de veces. ¿Qué es lo que hacen? Pues oye, ya hay muchísimos avances a nivel tecnológico, a nivel de psicología, a nivel... Está todo muy estudiado, pues estudia nuestro cerebro, qué es lo que hace que le enganche, y alteran nuestros centros de recompensa. Saben que alimento con más azúcar, alimento alto en grasa, alimento con sal, es un potenciador, es un bombo de explosión para que nuestra dopamina en el cerebro haga ¡boom! Y suba mucho. ¿Y qué es lo que vas a asociar tú? Que, ostras, qué rico ese donuts, qué rico ese palmera de chocolate, lo que sea, que ya es que simplemente cuando lo ves en la estantería y te está generando dopamina, simplemente el hecho de pensar que lo vas a comprar, que lo vas a comer. Entonces, bueno, pues simplemente para tenerlo en cuenta, que está súper alterado nuestros centros de placer con los alimentos ultraprocesados, y que esto al final, pues lo mismo, hace que disminuya nuestra tolerancia a la dopamina, hace que luego una tarea habitual, como leer, como estudiar, como trabajar, pues no te genere prácticamente nada de dopamina, y que sea muy difícil que mantengas la concentración. Vayas a buscar esa dopamina que necesitas para sentirte bien en redes sociales, en alimentación, etcétera, ¿vale? Y luego, por último, también nos dice que tenemos también muchos contaminantes hoy en día. Nos da el ejemplo de plomo, de PPAs en latas, y en una entrevista sacó la frase hecha de: hoy en día es imposible tener un cerebro normal. Estamos rodeados de contaminantes y productos químicos que inflaman el cerebro y que afectan a nuestra capacidad de concentración. Para que veas que al final pues estamos en un mundo de mierda, viéndolo así, que estamos repletos de cosas que, quieras que no, pues nos han quitado salud a nivel de, pues bueno, en muchos sentidos, y que tenemos que poner un esfuerzo bastante extra si eres una persona que quieres cuidarte tanto a nivel de salud física como a nivel de salud mental. Y con esta conclusión cerramos el capítulo de hoy. Así que nada, simplemente te animo mucho a que cuides un poco tu estrés, a que trates de hacer ejercicio, a que trates de leer más, a que trates de cuidar la información que metes en tu cabeza. Este tipo de resúmenes de libros, pues yo creo que dan información, pues que te están potenciando, que te estoy animando a que trates de cuidarte, a que trates de priorizarte, y creo que te aporta. Pero si no eres una persona que mete este tipo de información y solamente ves la información de redes sociales en cuanto a que estamos en guerra, cosas negativas y demás, pues al final es normal que tengas la percepción de que vivimos en un mundo de mierda, que tengamos estrés, que tengamos muchas preocupaciones, etcétera, y que sea muy difícil que estemos bien, ¿vale? Así que nada, Marcia, espero que te haya gustado. Imagino que te traeré la cuarta y última parte del resumen del libro del valor de la atención el próximo día. Así que nada, recuerda suscribirte para no perderte los próximos resúmenes. Te mando un rugido muy fuerte. ¡Hasta luego!